Estimados amigos, bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7, el resumen informativo más completo de la televisión nacional antes de que termine su jornada. Estamos miércoles, me dice el productor, cuidado se equivoque, miércoles 11 de diciembre de 2024. Atención, hoy tendremos recomendaciones para evitar contagios con enfermedades respiratorias a propósito de la llegada ya del invierno, no solamente en la capital, sino en todo el país, principalmente en el austro. Así es que tendremos esas recomendaciones. Además, tendremos novedades sobre los operativos antidelincuenciales, entre otras noticias. Iniciamos, como todos los días, póngale por favor, con el pico y placa. ¿Cuál es la placa? ¿Cuáles son las placas que no pueden circular a partir de este momento? 16 horas, placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular en la capital. Recuerde que esta medida rige desde las 16 hasta las 20 horas, así es que téngalo pues en su domicilio o en su oficina hasta las 8 de la noche y luego puede circular. Recuerde que están también realizando operativos preventivos de control de velocidad. Esta mañana también hubo un accidente de tránsito, así es que en la avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús, así es que la recomendación de siempre, baje la velocidad, evítese inconvenientes, evítese accidentes. Con esta información iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos de inmediato con la información. Atención, sigue el cruce de criterios jurídicos en relación con la publicación en el registro oficial de la llamada ley antipillos. Javier Ceballos, desde el Parlamento, nos tiene el siguiente informe y nos cuenta que esa norma se aplicará bajo un reglamento. Javier, cuéntanos, adelante. Gracias, Rommel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, te cuento que aquí en la Asamblea Nacional, el bloque oficialista de ADN insiste en la legalidad de la decisión del Ejecutivo del presidente Daniel Noboa de enviar vía decreto ley la publicación al registro oficial de la denominada ley antipillos. ¿Cuál es la posición de otros parlamentarios sobre esta norma? Les presentamos la siguiente nota. Independientemente de las lecturas jurídicas y constitucionales sobre la ley antipillos, lo cierto es que, al momento, esta norma ya publicada en el registro oficial deberá aplicarse sin perjuicio de lo que pueda decidir en su momento la Corte Constitucional. Adrián Castro, parlamentario de la bancada de ADN, explicó este miércoles que el reglamento de la ley normará la aplicación del impuesto a la compra-venta de vehículos usados. Acotó que se acogerá lo que se trabajó en la Comisión de Régimen Económico para cuidar los ingresos de los que menos tienen, sobre la base del siguiente esquema. Para quienes tenemos vehículos menores a $20,000, no es que hay un impuesto nuevo. Ahorita estamos pagando el 1%. Con la nueva ley el impuesto baja al 0,75. Es una buena noticia para el país. La gran mayoría de ecuatorianos con esta ley va a tener un impuesto menor al que hemos venido pagando desde hace más de 2 décadas. Por lo tanto, eso hay que contarle al país. Solamente aquellos que tienen vehículos de más de $50,000, que es un grupo muy reducido en este país, paga un impuesto que será de igual manera progresivo. Habló del fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero UAFE y del trabajo complementario tanto con la Fiscalía como con el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué les tiene que preocupar a algunos colegas el hecho de que la UAFE se fortalezca y pueda indagar en los bienes y sobre todo cuando los orígenes de la plata y de todos los patrimonios son lícitos? Ley antipillos que con su reglamento deberá ejecutarse independientemente si se presenta desde la Asamblea una acción de inconstitucionalidad. Pero en este caso la ley ya está promulgada, ya está en registro oficial, es de acción inmediata y habría que esperar lo que después se pronuncie. Su aplicación se suspenderá únicamente si se establecen medidas cautelares hasta que la Corte emita un pronunciamiento final. Creo que es importante que la Corte, quien es la máxima autoridad en ese sentido, pueda definir. En estas horas, las autoridades máximas de la Asamblea definirán el día y la hora para la presentación de la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, pues ahora dependerá de cómo se defina si es que la Asamblea Nacional ratifica su decisión de plantear una acción de inconstitucionalidad a esta ley. Hasta aquí nuestro reporte desde el Parlamento ecuatoriano. Rommel, tú sigues informando al país. Una excelente tarde.
Muchas gracias, excelente tarde para ti también, Javier. Estamos pendientes a ver cómo avanza el desarrollo de esta información. Vamos con otros temas también sobre leyes legislativos. Aprobada y publicada en el registro oficial la Ley de Alivio Financiero, impulsada por el presidente de la República, Daniel Noboa, empezará su aplicación por parte de las diferentes instituciones del Estado de manera inmediata. Dicha norma contempla alrededor de 20 medidas para apoyar a la población en medio de la crisis energética que enfrenta el país. Veamos. Mantener los negocios y sostener el empleo puede ser el resumen macro del espíritu de la Ley de Alivio Financiero que el presidente Daniel Noboa promulgó y que contiene varias medidas de apoyo a la población, como la condonación de intereses a los negocios populares, por ejemplo. Son aquellos que facturan hasta $20.000 en el año. Vamos a condonar deudas del RIMPE del ejercicio fiscal 2022 y 2023. ¿Por qué? Porque estos son los pequeños comerciantes. Adicionalmente, se condonarán deudas tributarias de hasta $460 y se abre la posibilidad de que las empresas que son agentes de retención se financien con los impuestos retenidos. Al día de hoy, estos comerciantes que hacen retenciones a sus clientes tienen que automáticamente pagar esos valores al Servicio de Rentas Internas. Solo por esta ocasión vamos a hacer un plan excepcional de pagos para que paguen en cuotas los impuestos retenidos hasta en 12 meses. En ese sentido, para los analistas, la Ley de Alivio Financiero es considerada crucial para enfrentar la situación económica del país derivada de la emergencia eléctrica, con medidas para dar oxígeno, por ejemplo, a las obligaciones financieras de los usuarios, y es una respuesta a las necesidades de la gente, por ejemplo, con el seguro de desempleo. Una persona que perdió un cargo requiere algún ingreso, y el Seguro Social, a través de una política pública del presidente de la República, está, digamos, determinando una cantidad muy importante de su presupuesto para las personas que han perdido el empleo. Otra medida tiene que ver con las facilidades para que las empresas cumplan sus obligaciones con la seguridad social. El BIES podrá refinanciar créditos y diferir pagos y no podrán subirse los arriendos. En el contrato, es decir, cada año se sube el arriendo de acuerdo a la inflación. Aquí este momento está cortado, no va a haber digamos, elevación en el canon de arrendamiento. La banca pública y privada también podrán diferir los pagos analizando caso por caso. Los créditos educativos en la banca pública tendrán diferimientos, entre otras acciones, para mantener y recuperar la economía. Rommel Garzón, Noticias 7. Vamos con más noticias. Atención, el asambleísta Adrián Castro denuncia que 44 jueces del Azuay habrían otorgado la libertad o prelibertad a personas de alta peligrosidad, sentenciados por delitos como violación, asesinato, robo, entre otros. El legislador pide a la Fiscalía que investigue estos casos y al Consejo de la Judicatura que destituya a los magistrados. La liberación de Segundo Carlos Sama, sentenciado por violar y asesinar a Abigail Supliguicha en Cuenca en 2013, motivó un proceso de fiscalización por parte del asambleísta del oficialismo Adrián Castro. En su búsqueda de información, encontró que a nivel nacional, gran cantidad de jueces han liberado a lo que él llama verdaderos monstruos entre el 2021 y 2022. Haciendo una depuración en lo que corresponde a mi provincia de la Azuay, solo para que ustedes tengan una idea, par de jueces han liberado a más de 44 sujetos de altísima peligrosidad. Entre los liberados estarían sentenciados por violar a menores de edad y mujeres. Por ejemplo, Castro menciona a los procesados por la violación de Gaby Díaz en Riobamba, quien se suicidó un año después. Ellos fueron sentenciados a 25 años en 2014, pero recibieron la prelibertad en agosto de este año, entre otros casos. Como el caso de un violador de tres niñas sentenciado a 25 años, que cumplió apenas 12, como un violador de su propia hija de 9 años, o un violador de su propia hija de 12 años que hasta la dejó embarazada a sus 14 años, que lejos de cumplir sus 25 años con las anteriores leyes, han cumplido menos de la mitad. Según el legislador, todos habrían sido liberados con informes negativos del Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI, o peor aún, sin el informe correspondiente. 0 sobre 10 en comportamiento, exámenes esquizofrénicos, exámenes con patologías de psicópatas, libres, con informes negativos del SNAI, y otros sin informe del SNAI. Por ello anunció que irá personalmente a Fiscalía para interponer una denuncia en contra de estos 44 jueces, y lo mismo en el Consejo de la Judicatura. Para que estos mal llamados jueces paguen por lo que están haciendo, y además iré al Consejo de la Judicatura para solicitar la inmediata destitución de
un par de sujetos que no merecen ser llamados jueces. También dijo que impulsará reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales en la Asamblea Nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos con más noticias. El transporte de productos de exportación en la parroquia Puerto Bolívar, esto en la provincia del Oro, se verá repotenciado con la ampliación de la vía La Primavera en Machala. El Gobierno Nacional y la Prefectura se unieron para una obra que beneficiará al comercio internacional en esa zona del país. Este miércoles el Gobierno Nacional y la Prefectura de El Oro firmaron el convenio para el financiamiento de las obras en la vía La Primavera. Esta ampliación será de 4 carriles en una extensión de 10.25 kilómetros que permitirán descongestionar el tráfico que presenta actualmente la vía panamericana hacia la ciudad de Machala. El acuerdo lo suscribió el presidente Daniel Noboa con el prefecto Clemente Bravo. 8 millones de dólares provendrán del gobierno central y 12 del provincial. La inversión de esta vía será alrededor de 20 millones de dólares, beneficiando tanto a los habitantes de Machala como a quienes transitan hacia y desde otras localidades cercanas. Según explicaron, la vía conecta directamente con Puerto Bolívar, un punto considerado neurálgico para el comercio internacional y el transporte pesado. Aquí se transporta el puerto cobre, se transportan los productos de fruta del norte, se transportan los productos del Perú, se transportan los productos como el banano, el camarón y otros productos de nuestra cadena productiva, no solamente provincial, sino regional. Y es que el 36% de las exportaciones del Ecuador salen por la vía La Primavera. Reducirá los costos logísticos para productores locales y regionales. Va a fortalecer el comercio internacional a través de Puerto Bolívar y generar cerca de 260 empleos directos, priorizando la mano de obra local. El prefecto Bravo destacó el aporte del gobierno para el desarrollo de la parroquia de Puerto Bolívar, ubicada dentro del cantón Machala. Para que esos fondos que iban a alimentar a otros puertos sirvan para zonas deprimidas de Puerto Bolívar, donde es el punto más débil que tenemos en el tema seguridad. El ministro de Obras Públicas agregó que la vía La Primavera viene acompañada de implementación de sistema de alcantarillado pluvial y sanitario en las zonas urbanas afectadas, señalización moderna, pasos peatonales seguros e iluminación eficiente a lo largo de toda la vía. Según estimaciones oficiales, al menos 300.000 personas se verán beneficiadas con esta obra. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y la Policía Nacional realizó una detonación controlada a 10 emulsiones de explosivo encontrados en un vehículo en Machala. Más detalles a continuación. Este vehículo fue encontrado en Machala la noche del martes. Un equipo especializado antiexplosivos de la Policía Nacional lo inspeccionó porque había sospechas de ser un coche bomba. Minutos después la Policía Nacional lo confirmó. En su interior había 10 emulsiones explosivas y el presidente Daniel Noboa en un evento público se refirió al tema. Querían amedrentarnos poniendo un coche bomba con dinamita no muy lejos de aquí. La Policía Nacional descartó personas heridas o afectadas por el presunto intento de amedrentamiento y la carga fue trasladada a un punto seguro para su detonación controlada. El jefe de Estado confirmó que no iba a cancelar su agenda de actividades en El Oro y reiteró que en esa provincia se refuerzan las labores de control. Había un problema de seguridad aquí en El Oro. Vinimos 2.400 soldados. Más de 2.000 policías, 50 tanquetas. Esto a propósito de los vehículos blindados que se presentaron el martes para uso militar y que servirán para acciones operativas y de estrategia. Control de las principales rutas de entrada y salida de cada uno de los cantones de la provincia de El Oro a fin de impedir la libre circulación de la delincuencia organizada. Registros ofensivos en las áreas más críticas a lo largo y ancho de la circunscripción provincial a fin de neutralizar las acciones delictivas del crimen organizado. Respecto al coche bomba, las fuerzas del orden iniciaron las investigaciones para dar con los responsables. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar les tendremos tips para evitar contagios de enfermedades respiratorias ahora que ya estamos en invierno. Ya venimos, una pausa. Continuamos en las tardes con Noticias 7. Más información. Atención, en la ciudad de Portoviejo, varios sujetos fueron capturados por agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas. Los sospechosos estarían implicados en una serie de asaltos a mano armada.
La policía fue alertada del robo a una pareja en la ciudadela municipal. Las unidades se activaron y en una persecución ubicaron el vehículo en el que se movilizaban los presuntos delincuentes. Los sospechosos, a la presión de los uniformados, optaron por abandonar el auto e internarse entre la vegetación. Logran ubicarle este vehículo justamente en la vía de salida de dirección Puerto Viejo Manta, comenzando una persecución ininterrumpida. Al operativo se sumaron unidades de inteligencia y agentes de los grupos tácticos. Luego de algunos minutos ubicaron 4 sujetos quienes estaban juntitos, aunque intentaron engañar a los uniformados. Las mentiras no les funcionaron. 2 víctimas recientes del accionar delictivo les identificaron sin titubear. Según las versiones y según los videos que se puede observar, ellos participaron en el asalto y robo de un individuo y una señora que se encontraban justamente en la ciudadela municipal. Según el comandante de la subzona Manabí, varios de los actos delictivos quedaron registrados en cámaras de seguridad. Gracias a los dispositivos les reconocieron plenamente a los detenidos, quienes para delinquir andaban en carro rentado. Están haciendo un proceso de investigación y de verificación y un levantamiento justamente de toda la información para tener como indicio y una evidencia. Un modus operandi que les permite no ser identificados por la policía. Iván Casamen, Noticias 7. Ahora les contamos que al oriente de Quito, tras un allanamiento ejecutado por la Policía Nacional, 6 sujetos aparentemente implicados en el robo a un bus interprovincial fueron capturados. En el operativo, los uniformados encontraron equipos celulares y armas de fuego. Gracias a la tecnología de un celular, las unidades policiales lograron llegar hasta el sector de San Pedro de Monjas, en el ingreso a Quito, donde en un allanamiento encontraron a 6 individuos sospechosos de haber participado en el robo a los pasajeros de un bus de la cooperativa interparroquial Amaguaña. Esta banda que estaría operando en el sector, en el tramo de lo que es Amaguaña, Sangolquí. Al revisar las identidades de los sospechosos, uno de los detenidos consta como fallecido, es decir, ya no pertenece a este mundo, pero como dice el adagio popular, no estaba muerto, andaba de parranda, pero en este caso andaba delinquiendo. Además, entre ellos también estaba un ciudadano extranjero. No tenemos de mayor detalle porque obviamente la persona no proporcionó ni siquiera la edad. En base a las huellas detectivales se conoce que es una persona que aparece en el CIMNE como fallecida. Entre las evidencias encontradas por los agentes policiales, más de 30 celulares, tarjetas de débito, documentos personales que no les pertenecían, además de un arma de fuego, así como un cuchillo. De acuerdo a las denuncias que se pongan, de igual manera se determinará la responsabilidad de este grupo de personas. Los sospechosos se movilizaban en un auto que también ingresó en revisión para determinar si fue usado en otros eventos delictivos y si no presenta novedades con los documentos. Iván Casamen, Noticias 7. Y lo que les habíamos comentado hace unos instantes, aumentan las consultas médicas por enfermedades respiratorias entre un 15 y un 20% en esta temporada debido a las condiciones o a los cambios en las condiciones del tiempo. Los especialistas recomiendan aplicar medidas de autoprotección como las sugeridas en la época de pandemia. Esto mientras el Ministerio de Salud impulsa la vacunación contra la influenza. Veamos. Con la llegada de la lluvia llegan también las afectaciones a la salud, principalmente a las vías respiratorias, por la circulación de virus como la influenza, el COVID que se mantiene vigente luego de la pandemia, el virus sincitial respiratorio que afecta principalmente a los menores de edad y el adenovirus que provoca también vómito y diarrea. El tema empieza a preocupar por el aumento de las consultas médicas. Un aumento más o menos de un 15 o un 20% en la consulta de enfermedades respiratorias y esto va a irse complicando conforme vamos pasando el tiempo. Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública está llevando adelante un programa de vacunación contra la influenza dirigido a grupos prioritarios. Esto incluye a niños, personas de la tercera edad y aquellos con afectaciones al sistema inmunológico, entre otros. Hasta el momento se ha vacunado a 1 millón de personas en todo el país. Tenemos 571,000 mujeres vacunadas y 431,000 varones, así que para nosotros realmente son muy buenas noticias en el sentido de que estamos vacunando, estamos llegando a proteger a la población. Esta medida busca reducir el impacto de las enfermedades respiratorias y proteger a los grupos más propensos a complicaciones. Nuestras vacunas están disponibles en todos los centros de salud del país
y tenemos 5 millones de dosis que fueron adquiridas. Para evitar los contagios se recomienda vacunarse, lavarse las manos frecuentemente, usar alcohol en gel, evitar aglomeraciones y contacto con personas que tengan síntomas, ventilar lugares cerrados, toser o estornudar en el ángulo interno del codo. Si hay una persona que está infectada, tiene que utilizar mascarilla, tiene que alertarnos para no dar abrazos, no dar besos y además tiene que quedarse en casa, ¿no? Las autoridades de salud instan a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación y seguir las recomendaciones para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias. Romer Garzón, Noticias 7. Buenas noticias. Y no pueden faltar, por supuesto, en las tardes las buenas noticias. Atención, estudiantes de escuelas y colegios fiscales y fiscomisionales se han dado cita para revelarnos sus más innovadores proyectos en el concurso CREA, impulsado por el Ministerio de Educación. ¿Quiere conocer cuáles son sus proyectos científicos? A continuación veamos. Proyectos medicinales, otros tantos con la más alta innovación cuando se trata de riego y mucho más. Son algunas de las ideas de los alumnos de los colegios que han participado en el concurso CREA. Pero, ¿qué es CREA? Bueno, desde 2018, el Ministerio de Educación realiza anualmente la Feria Nacional CREA, Encuentro Nacional para el Intercambio de Ideas, y una ventana de visibilización de los aprendizajes, competencias y habilidades que las y los estudiantes de educación general básica, superior y de bachillerato desarrollan a través de proyectos en ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y humanidades. El objetivo principal del proyecto VitaShip es desarrollar un medicamento natural que fortalezca el sistema inmunológico y ayude a contrarrestar las secuelas del COVID-19. Este proyecto fue muy emocionante, ya que esta fue la construcción de los rovers Ciudades Inteligentes, que fueron hechas algunas con cartón, pero este rover fue hecho con electrodomésticos. Para este año se lograron presentar más de 220 proyectos y llegaron desde las 24 provincias del país. Este proyecto contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico de la comunidad educativa. De todos estos, se han seleccionado ya 22 finalistas y se premiará a uno por cada categoría. Continuamos en las tardes Noticias 7 y en Nueva York, el municipio de esa ciudad cerrará 25 refugios para inmigrantes debido a la disminución del flujo migratorio. Los detalles los tiene nuestra compañera Emilia Reynoso desde la Redacción Internacional. Buenas tardes, Emilia. Hola Robin, amigos, ¿cómo están? Y les contamos que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, planteó que se abra un debate sobre la posibilidad de que haya pena de muerte para violadores de menores. Esto tras el caso de una niña de 12 años que fue abusada y asesinada en Lima, en Perú. Esta condena actualmente solo está admitida para el delito de traición a la patria en casos de guerra y terrorismo, pero nunca ha sido aplicada en estos casos. La pena de muerte es una demanda recurrente en el país vecino, en algunos sectores políticos y entre la ciudadanía ante repuntes de delincuencia y crímenes graves como la violación de niños. Y en otros temas les contamos que la alcaldía de Nueva York informó que cerrarán 25 albergues para inmigrantes. Esto tras constatar una disminución en el flujo de personas que han estado llegando a la ciudad desde hace 2 años y a las estrategias que se han puesto en marcha como reducir la estadía en los asilos para solteros y familias. Hace 2 años la ciudad comenzó a recibir cientos de inmigrantes diarios enviados en un primer momento por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y otros que viajaron desde otros estados, lo que abarrotó los albergues públicos. Eso hizo que la administración de Adams alquilara hoteles y otras instalaciones y levantara carpas para alojar a los inmigrantes, lo que tuvo un costo enorme para las arcas municipales. Y ya para finalizar les contamos que la Real Academia Española publicó este miércoles la 8ª actualización del Diccionario de la Lengua, la última antes de su nueva entrega en 2026. Los cambios incluyen cerca de 4.074 modificaciones. Entre las palabras que destacan están spoiler, dana, serum y teletrabajar. Los académicos indicaron que las temáticas que más aportaron a la nueva actualización fueron sobre medio ambiente, música, gastronomía y tecnología.
Y bien amigos, esa es toda la información que nosotros hemos recopilado desde la redacción internacional. Rommel, volvemos al estudio contigo, buenas tardes y nos vemos mañana con más información del mundo. Muchas gracias, Emilia, y nosotros ya para finalizar les contamos que a propósito de la época navideña, los estudios de Ecuador TV se encuentran adornados y decorados para estar a tono con este periodo de paz, solidaridad y unión. Por ello hacemos un agradecimiento a Deprati al contribuir en la escenografía navideña de nuestros espacios. Muchas gracias. Bueno, y con esto les decimos gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Recuerde seguirnos a través de el Telégrafo Digital, Pública FM y también esta noche, 19 horas, la edición estelar de Noticias 7. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.